para dar una mirada a las materias en que se está avanzando en protección de las mujeres, a propósito también de un nuevo femicidio que tuvimos que lamentar recientemente, que se está trabajando para evitar, por ejemplo, el acoso en el transporte público, para poder coordinar mejor la vida familiar, laboral y personal. Vamos a estar conversando de estas materias junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, tenemos varios temas en los que se está trabajando, ministra, pero yendo un poco a la contingencia, un nuevo caso de femicidio nuevamente nos golpea, una mujer que fue asesinada por su expareja en Providencia. ¿Qué han podido ustedes recabar de ese caso? ¿Había protección eventualmente? ¿No había denuncia? ¿Qué nos puede contar? Bueno, en particular aquí había una denuncia previa por la cual se dictaron en su momento medidas cautelares. Es un caso que para nosotras es muy doloroso porque además muestra cómo tenemos que, digamos, cómo esa legislación que estamos impulsando en el Congreso nos hace falta. ¿Por qué? Porque en la Ley Integral en contra de la Violencia estamos proponiendo que en el caso de que haya violencia intrafamiliar en contra de la madre y al mismo tiempo una relación directa regular, un régimen compartido de visita, primero se resuelva la denuncia de violencia, antes de continuar con la relación directa regular con los niños y niñas. ¿Por qué? Porque lamentablemente ella fue asesinada en régimen de visita. Hay un 9% de femicidios concretados que se concretan durante el régimen de visita, luego de un largo historial de violencia en el cual se ocupa este momento como forma de control, ejercicio de violencia y agresión en contra de la expareja. En este caso, nosotras hemos obtenido la representación jurídica del padre de la víctima. Vamos a estar, por supuesto, acompañando el juicio. Somos querellantes en él, vamos a buscar las más altas penas y vamos a estar, por cierto, acompañando a la familia a través de las decisiones del Centro de Atención a Víctimas y también de la nueva ley de reparación integral de femicidio, que precisamente busca apoyar a familiares y en especial a los hijos e hijas que quedan luego de un femicidio tan atroz como este. Bueno, la alcaldesa de Providencia, Belín Matei, decía que era urgente tratar de tener un poco más de coordinación. En ese minuto ellos no sabían todo este historial que usted nos cuenta, pero por ejemplo, dado que ellos, Seguridad Ciudadana en general, son los que están más cerca o pueden llegar más rápido, ¿cómo poder coordinar mejor? Ella decía, ojalá el uso de tobilleras, por ejemplo, pudiera acelerarse y ampliarse para poder asegurar que estas personas no se puedan acercar. Ahora, claro, si hay un régimen de visita ahí es distinto, pero ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo se puede avanzar más en eso? Sí, la verdad que en el caso de carabinero no requieren permiso para entrar si hay flagrancia. Y por flagrancia se puede entender la denuncia de los vecinos, en el caso. Por lo tanto, nosotros también estamos atentas a poder buscar. Respecto a la coordinación, precisamente eso es lo que estamos buscando con nuestra ley integral, tener un sistema de gestión integrada tanto de la información como de la gestión de los casos, que lamentablemente hoy tenemos demasiados casos que lo que causan es desestimiento, confusión y problemas que terminan revictimizando. Por lo tanto, es uno de los objetivos compartidos que nosotros esperamos poder tener con todos los sectores, el avanzar en una mayor integración del sistema que permita que precisamente las víctimas no tengan que tocar 6 o 7 puertas antes de conseguir ayuda y que puedan tener el acompañamiento que necesitan. Ahora, respecto a las tobilleras, eh, de todas formas, él habría accedido con tobillera a la víctima, porque tenían una relación directa, regular de visita. Entonces, en ese Entonces, caso, hay la que, cosa es que ella no acá tenía en ese lamentablemente no minuto su hay, antecedente. Claro, ella no acá tenía su lamentablemente no hay antecedente. una varita mágica, una medida, solo que permita la protección, es el sistema el que debe actuar integradamente y en este caso ahí hay una falencia, porque en el fondo tenemos un mismo poder judicial, una misma ley que le dice que está en peligro, usted debe tener medidas de protección y al mismo tiempo, pero debe mantener contacto con su agresor. Y tampoco se termina de explicar por qué un agresor es un peligro para la víctima, pero no para su hijo. Y eso es porque lamentablemente seguimos redundando en la idea de que un agresor puede ser un buen padre. Eso es uno de los puntos fundamentales de nuestra ley integral. Queremos entender que los niños no son solo testigos, sino que también son víctimas. Ahora, mirando esto, lo que dice usted tiene mucha razón. Por un lado, tenemos que fortalecer todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, con las personas o el apoyo que se les pueda entregar, pero también, y probablemente lo más difícil,
cómo evitar que desistan, porque muchas veces las denuncias son ellas mismas las que desisten o se arrepienten, o por un factor económico de dependencia terminan cediendo, entonces ellas mismas de alguna manera, y por supuesto que sin querer, se terminan exponiendo un poco más. Así es, los datos que tenemos son que las mujeres demoran en Chile alrededor de 7 años en denunciar. Las cifras que tenemos a partir de la encuesta de violencia intrafamiliar de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que este año además estamos realizando de forma inédita en zonas rurales de la Araucanía, que es donde tenemos muy baja tasa de denuncia, es lo que no quiere decir que no ocurra, sino que ahí hay algo que tenemos que mirar mejor, pero lo que sabemos es que la mayoría de las mujeres en Chile, quizás en forma vaga aún, pero la mayoría ya sabe que la violencia contra las mujeres es un delito y que lo pueden denunciar. El motivo, el punto es que no quieren denunciar. Y a eso, por las cifras, sabemos que se debe principalmente a dos motivos. Uno, que tienen poca confianza y pocas expectativas en la justicia. Por eso es importante que trabajemos todos los sectores juntos, todos los que integramos en cierta medida la institucionalidad para entregar confianza. En ese sentido, para nosotras fue muy importante que en enero se integrara por primera vez después de 9 años la Fiscalía Nacional como órgano persecutor de los delitos a nuestro circuito intersectorial de femicidio, porque la experiencia nos ha mostrado que cuando Fiscalía y el Servicio Nacional de la Mujer actúan juntos, tenemos mejores resultados, tanto en prevenir delitos más graves como en conseguir justicia cuando esto lamentablemente ocurre. El otro gran motivo por el que hemos detectado que las mujeres en Chile no están denunciando es porque temen el estigma y el aislamiento social. Es por eso que el año pasado nuestra campaña anual de prevención de la violencia fue dirigida no a la víctima, a decirle denuncia, 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 ni al agresor, sino que estuvo dirigida a las comunidades, a los entornos de quienes viven violencia, porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Y la primera reacción de la persona conocida, cercana, suele ser muy determinante en que alguien decida como, pucha, mejor me lo guardo, o quizás debería buscar ayuda, a un, qué vergüenza, o no me creyó. ¿Cierto? Entonces, Ah, por ¿me eso estará la campaña... exagerando? ¿Está segura? ¿Habrá sido tan así? Por eso la Obviamente eso. campaña Sí es mi problema apuntaba a ese factor, al de la comunidad. Y por eso también la campaña que vamos a lanzar hoy, junto al ministro Juan Carlos Muñoz, respecto al transporte público, apunta a lo mismo, a la comunidad, a que entendamos que, por cierto, la persecución penal y la seguridad le corresponden al Estado, y en eso no hay ninguna duda, pero todos podemos aportar en generar un entorno que no tolere la violencia contra las mujeres y niños. Bueno, cuéntenos un poquito más, porque tienen una pauta de prensa en un par de horas, pero algo nos podrá adelantar esta campaña Acoso en Transporte Público. Bueno, ya nos dice más o menos cuál es el objetivo. ¿No puede adelantar algún detalle? Así es, esta es una campaña que vamos a lanzar primero aquí en la red en Santiago, pero que va a involucrar el transporte público regulado de todo el país. Vamos a trabajar en conjunto con EFE y otros sistemas de transporte del país, porque es una cuestión que preocupa a la mayoría de la ciudadanía en todas las zonas. Según nuestra encuesta de derechos sexuales y reproductivos, nuestro sondeo que lanzamos en el verano, el transporte público es uno de los lugares que las mujeres y niñas identifican como lugares de vulneración. Y esto quiero decir que es transversal a la edad, es transversal a la edad, o sea, tanto las niñas como las mujeres mayores lo enfrentan, lo cual ayuda a entender eso, ayuda a desarmar muchos prejuicios que a veces se desatan sobre las víctimas, como el tan infame, bueno, la niña tenía el llanto muy corto. La verdad es que lo que nos muestran las cifras es que no depende de la edad, sino que es una forma de hostigamiento y de exhibición de poder. Y por lo tanto, la tolerancia que tengamos como comunidad que ocupamos el transporte público es muy importante. Y en ese sentido, hay una metodología que son las 5D, las 5 acciones que se pueden tomar y que todas justo empiezan con D. Distraer, es decir, vemos que, por ejemplo, hay dos personas sentadas, podemos dirigirnos a quien sospechamos que puede ser el agresor y preguntarle algo para distraer su atención de la víctima. No sé, sabe si está dobla por Santa Rosa,
justamente eh, distraer, entonces dirigirse, documentar y denunciar. Esas son 4 acciones posibles en las que podemos apoyar y que dependen mucho de las circunstancias, porque de repente uno puede sentirse intimidad y no querer dirigirse directamente al agresor. Puede ¿Y la documentar. quinta? ¿O eran Entonces, 4? ajá. ¿Y Ah, la sorry, quinta o eran 4? eran 4, eran 4, me equivoqué. Ya, pero en Son, el fondo lo que ustedes buscan es una especie de complicidad entre las otras personas que estén y que puedan presenciar o que estén atentos. Si viene una persona incómoda, bueno, tratar de interceder, como dice usted, distraer o meterse entre medio, tratar de romper esa instancia en la que uno ya se da cuenta que se puede producir alguna sí, cosa desagradable. es muy importante en ese sentido el que sepamos que hay una ley también. Hay una ley que es la de acoso sexual y que por lo tanto en esta campaña estamos incluyendo, no voy a contar todavía, no puedo hacer spoiler, pero están incluidos los teléfonos 133 y 134 porque los actos sexuales no consentidos son denunciables, son un delito de acoso sexual callejero, son un delito desde hace varios años y se puede denunciar, tanto por terceros Temor. como por... Perdón, Y Benita, hay temor porque en general lo que la gente ve es que hay personas tan violentas que les da miedo hasta acercarse porque la reacción que puedan tener, bueno, finalmente pueden terminar ellos mismos afectados. ¿Cómo se maneja eso? Claro, y no solo en el tema de acoso, sino de en realidad cualquier persona que esté haciendo algo que pueda ser incómodo o que vaya a cometer un ilícito, reaccionan en forma súper violenta. así es, por eso varias de las D, ¿cierto? Distraer, dirigirse, documentar o denunciar no van dirigidas al contacto netamente con el agresor, porque a veces eso puede ser peligroso, Mm. sino a acciones que pueden ayudar a contener, a buscar justicia o a detener la situación. En ese sentido, por ejemplo, conductores y conductoras cumplen un rol fundamental, al igual que los guardias y vigilantes del metro. Por ejemplo, el metro ya tiene desde el año pasado su propia campaña de prevención del acoso. Se ha trabajado bastante también en capacitación a su personal respecto a este punto y nosotros también hemos trabajado mucho en conjunto con el Ministerio de Transportes para aumentar el número de mujeres conductoras, porque se ha comprobado que así también aumenta, por un lado, la atención respecto a estas situaciones. No sé si recuerdan hace un par de años el caso de un conductor, en este caso varón, que se dio cuenta de que algo raro estaba pasando con un niño en un asiento atrás y desvió, cerró las puertas y desvió la micro y se fue a una comisaría. ¿Cierto? Conductores que están atentos a su entorno y en este caso hemos este año alcanzado una cifra histórica de conductoras. Sabemos que eso no es solamente importante en términos de empleo para las mujeres, sino que también da más confianza, sobre todo a las niñas y adolescentes, el ver una figura femenina para poder hacer. Ya, vamos a conocer más detalles de esto en un par de horas en ese punto que va a ser con el ministro de Transporte. Pero pasemos a otro tema. El proyecto de conciliación de vida familiar, laboral, personal, son de las cosas que le hacen la vida más compleja a las mujeres, sobre todo cómo conciliar el trabajo con la casa. En caso de que la gran mayoría de las mujeres además son jefas de hogar. Así es. En ese sentido, lo que hicimos hacia la semana pasada fue, en conjunto con la ministra Janet Jara, la ministra de Trabajo, fue lanzar y presentar ante la Comisión de Trabajo del Senado el proyecto de ley de conciliación de la vida familiar y personal. ¿Cuáles son los fundamentos del proyecto de ley? En primer lugar, establecer el derecho a la jornada híbrida, el derecho a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, el resguardar que estas jornadas híbridas se hagan con perspectivas de trabajo decente, es decir, que se resguarden las condiciones. Hay, todas las distintas formas de trabajo tienen sus riesgos ocupacionales. Por ejemplo, en el caso del teletrabajo, bueno, tendinitis, problemas a la espalda, fatiga, problemas de desconexión, todas esas cuestiones se están regulando y también hay disposiciones que tienen que ver con la conciliación, por ejemplo, respecto a turnos. ¿Para quiénes? Para quienes tienen el cuidado personal de niños o niñas menores de 12 años. Quiero decir que esto es indistinto de si es el padre o la madre, cualquiera que tenga el cuidado personal. ¿Por qué? Porque para el gobierno es muy importante que avancemos en normas que no discriminen y que, por un lado, no dejen de reconocer el derecho que tienen también los padres
pero que además dejen de cargarle la mano a las mujeres. Cuestión que se traduce no solo en cansancio para nosotras, sino que también en un costo de empleabilidad, es decir, un costo de contratación que nos traduce a mayor informalidad. Claro, es que justo le voy a preguntar por eso, porque en general las iniciativas que van orientadas en esta línea de dar algunos beneficios a las mujeres, en tanto madres de familia, jefas de familia, ¿qué tan peligroso es que esto pueda afectar la empleabilidad? Porque quizás si es que una empresa va a tener que darle tanta flexibilidad o eventualmente generar estas jornadas especiales, bueno, quizás podrían decir, mejor contratemos un hombre. La verdad Terminándolo es como abogado al que, diablo, en realidad. la verdad es que en ese sentido es que estamos disponiendo estas normas para los hombres también, en primer lugar. Sabemos que por una tendencia cultural, como pasa con el postnatal, muy pocos hombres se lo toman, la mayoría de las que lo piden son mujeres, pero más que inventar una nueva situación, una nueva hipótesis de lo que ocurre en relaciones laborales, aquí lo que estamos regulando es algo que ya ocurre, porque el cuidado de los niños, el cuidado de las personas con dependencia moderada o severa ocurre igual. Esa necesidad está, lo que pasa es que no está regulada. ¿Y en qué se traduce? Se traduce en que se andan pidiendo permisos, inventando licencias, eso también es un cacho para los empleadores. La conciliación ocurre de todas formas. Lo que pasa es que ocurre en formas desventajosas para la trayectoria laboral de las mujeres y en forma no regulada, lo que le da menor certeza a los empleadores. Por lo tanto, avanzar en regulación es también fundamental para que ellos tengan reglas claras del juego respecto a en qué casos procede la conciliación. Lo que está proponiendo el proyecto de ley es que procede en el caso del cuidado personal de niños o niñas menores de 12 años o en el cuidado de personas con dependencia moderada a severa. Esas son las hipótesis. Y también para qué labores, para las labores que sean realizables a distancia, porque no todos los empleos, no todas las tareas son realizables a distancia y por lo tanto ahí tenemos que avanzar en otro tipo de medidas, pero al dejarlo claro, también le entregamos un marco, una cancha dentro de la que moverse a los empleadores. De esto participó la CPC y la SOFOFA en la mesa que tuvimos de trabajo previo a la presentación del proyecto de ley, que contuvo a más de 160 organizaciones de madres, de cuidadoras de personas en condición de trastorno espectro autista, pero también de sindicatos y por supuesto también los empleadores. Ministra, en otro tema que también ha llamado la atención, el ministro Marcel dio a conocer, se ponen bonos que tienen una tasa de impuestos de intereses condicionada al cumplimiento de la cantidad de mujeres en directorio. Eso ha generado algún grado de ruido porque es una cosa que no depende directamente del gobierno de controlar, más allá que puedan eventualmente sacar adelante un proyecto de ley, pero todo eso está en veremos. ¿Qué le parece a usted esa iniciativa? Y el La riesgo verdad que... es que es un mecanismo que se ocupa en muchos lugares del mundo, no es un invento del ministro Sí, Marcel. normalmente con temas medioambientales en general, como los bonos Así verdes. es, pero también en términos de género. Y de hecho nosotros lo que vemos es que las empresas que son filiales o parte de consorcios internacionales tienen normas mucho más avanzadas de compliance, de compromiso interno al respecto. Creemos que estas son formas afirmativas de ir produciendo cambios. Aquí no se está trastocando en absoluto la libertad que tienen las empresas respecto al nombramiento de su directorio. Se enmarca en algo. Pero al igual como el ministro Marcelo comprobó, no fue difícil buscar mujeres directoras para cumplir con un 50% de los nombramientos del presidente de la República en las empresas públicas. Sabemos que en el sector privado hay suficiente talento y de hecho creo que es importante escuchar la voz de las mujeres que están en directorios, de las asociaciones de mujeres emprendedoras y empresarias, porque de hecho ellas han sido de las que principalmente nos han impulsado a presentar en conjunto con el ministro de Economía, Nicolás Grau, la norma de cuotas para directorios. De hecho, anécdota, nosotros estábamos pensando en algo mucho más moderado, pero en ellas que nos dijeron, no, no una norma de compromiso, una norma de cuotas, porque están las condiciones en Chile, hay el talento suficiente y lo que vemos es que a nivel internacional este tipo de compromisos asociados a objetivos son incentivos importantes para que las empresas diversifiquen también sus directivos, lo cual sabemos además tiene un impacto directo en la sustentabilidad, en la responsabilidad social empresarial y también en la productividad y la inserción laboral femenina. Ministra, la última cosa para cerrar, un tema político del momento que no puedo dejar de preguntarle. ¿Cómo ve usted la situación del ministro Jackson? ¿Cómo se ha ido complicando el escenario, la negativa de la UDI de continuar con las conversaciones? ¿Cómo lo ven ustedes desde dentro del gobierno?
La verdad es que más que complicando el escenario, yo lo que veo es un escenario bien claro. Aquí tenemos un robo. Recientemente, hace un ratito, la Subsecretaría de Servicios Sociales, quien administra este tipo de contratos en el Ministerio de Desarrollo Social, anunció que inició el proceso para el término anticipado de contrato con la empresa de seguridad ATM, creo que era el nombre, perdón, me confunde a veces, que en el Ministerio tenemos otra, eh, y que lo hizo por incumplimiento de las condiciones de seguridad. Lo que tenemos aquí es, yo creo, un escenario bien claro, que podemos discrepar. Podemos tener toda la libertad de expresión que queramos, por cierto, para la oposición, pero creo que imputar delitos, como lo hizo un conjunto de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, que afortunadamente no es toda la oposición y hay quienes se han desmarcado de esa irresponsabilidad, pero imputarle delitos, estar involucrado sin ningún antecedente que se acompañe, porque además quiero recordar que son funcionarios públicos. Cualquier antecedente que yo tenga un delito tengo que entregar. Por lo tanto, si están imputando un delito, o tienen antecedentes y deben entregarlos a fiscalía, o no los tienen y están siendo profundamente irresponsables. Entonces, en ese sentido, yo valoro que no sea la actitud de toda la oposición la de chantajear con la presencia de un ministro o no, que por cierto no está involucrado en la discusión del proyecto de reforma de pensiones, para mantener secuestrado el debate en algo que es tan relevante como la mejora de las pensiones de nuestro país. Algo que afecta no solamente a las personas que están jubiladas ahora, sino a los que nos vamos a jubilar en algún momento, a los que tenemos familiares que se van a jubilar, porque lamentablemente tenemos pensiones de miseria y eso afecta a quienes tenemos que apoyar a las personas mayores de nuestra familia para que puedan suplementar sus ingresos y por lo tanto esto es en verdad una forma de evadir el debate. Habría que preguntarse por qué quieren evadirlo. Nosotros creemos que es porque quieren mantener un sistema que no funciona. Desde la UDI dicen que en realidad acá el problema es que nadie asume responsabilidades políticas respecto a una persona, a su juicio, que forma parte de un partido, que formó este partido, que es militante de ese partido, que estuvieron en cargos de gobierno por estar en ese partido, finalmente han llevado toda esta situación y hasta ahora no ven responsabilidades políticas que se estén pagando. Bueno, la cabeza del ministro Jackson la vienen pidiendo hace mucho rato, en todo caso. Harto caso, harto Bueno, hecho. siempre va a haber un motivo para pedir su cabeza, al parecer, pero si es por eso, no sé cómo podría existir la Unión Demócrata Independiente si tienen condenado a Jaime Orpiz por corrupción. Pero eso de caso está preso. O sea, tú, Por hasta lo hace poco. mismo, o sea, si la intención es generalizar un delito cometido por dos militantes, que por cierto quiero recordar, porque aquí se dice que no se han cobrado responsabilidades políticas, ha salido Seremi, subsecretaria, y por favor, ahí habría que comparar la reacción de otro gobierno. El presidente Gabriel Boric ha sido bien claro en que aquí no va a haber un acuerdo con la oposición para detener el alcance de la investigación. Se va a llegar hasta los últimos antecedentes porque acá hay tolerancia cero con la corrupción. Eso no quiere decir que la UDI pueda andar vetando ministerios porque pertenecen a un partido, porque insisto, si fuera porque el participar de un partido donde alguien cometió un delito, la UDI, digamos, tendría bien poco que decir al respecto. Ministra, muchas gracias por conversar con nosotros. Nos quedamos atentas a más novedades de los anuncios que vienen pronto. Que tengan un buen Muchas día. gracias a ustedes, que estén muy bien. Los dejamos invitados a seguir con nosotros informándose en emol.com.